Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Hemos comenzado a estudiar la carta a los Efesios, una carta que es altamente doctrinal, muy importante para nosotros poder entender lo que es la gloriosa salvación de nuestras almas. Vamos a ir con paciencia en este estudio. Nunca tengo apuro para poner la palabra del Señor. Siempre hay que extraer de ella todo lo que el Señor tiene para ofrecernos. Y estos primeros versículos del capítulo 1 están presentando lo que es el tema de la predestinación. Y queremos presentar el tema lo más claro posible. Como cristianos es nuestro deber estudiar la Biblia, ser teólogos. No podemos meter en una gaveta algún tema por el hecho de que sea difícil o profundo o que no podamos entender. Hay que tratar al máximo, ¿verdad?, de nuestra capacidad de poder, guiados por el Espíritu Santo, seguir la luz que el Señor nos da, confiados en Él. Una de las cosas que vuelvo a recalcar, que para mí es de suma importancia, recuerden, el libro de Efesios presenta lo que es el tema de la salvación de nuestras almas, según la perspectiva de Dios. Eso es lo que lo hace misterioso, profundo, un poco difícil a veces de entender, que por esa razón teólogos no se ponen de acuerdo. Se presta a que surjan diferentes interpretaciones en cuanto a lo que es sobre todo los predestinados o los escogidos. Pero hay otros libros en la Biblia donde presenta la salvación desde la perspectiva del hombre. Y eso es lo que está bien claro para nosotros. Está tan claro que aún niños pueden entenderlo. Y por eso nosotros tenemos que procurar siempre nuestra unidad, aunque tengamos diferencias en nuestra manera de pensar, porque la unidad es lo que glorifica a nuestro Señor. Y en la clase anterior hablábamos cómo ningún hombre es infalible, ninguno posee, ¿verdad?, ese poder autoritario de decir lo que yo digo es lo que es. Aunque tenga títulos de teólogo o lo que sea, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y no lo que dice fulano, lo que dice ciclano. Lo que dice fulano y lo que dice ciclano nos ayuda a nosotros quizás a aclarar un poco las cosas que no entendemos, pero siempre procurando la guía del Espíritu Santo y la luz que revela la palabra del Señor, comprobando siempre todo con la palabra y teniendo siempre pendiente, sobre todo, el contexto general de las Escrituras. Recuerde que las Escrituras se interpretan a sí mismas y eso tenemos que tenerlo en cuestión. Cuando hablamos de la salvación desde la perspectiva del hombre, nos referimos a que la salvación es el Evangelio, son las buenas noticias que recibimos nosotros los hombres. El mundo está lleno de malas noticias. Usted pone la televisión, los noticieros, y es noticia tras noticia, malas noticias. Muy difícil encontrar una buena noticia. Sin embargo, todo el Evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que nos da el Evangelio? Cristo Jesús. Exactamente, que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Que las personas a veces se preocupan en ser religiosos, en hacer esto, en hacer lo otro, en esfuerzos humanos. Sin embargo, nuestra salvación
nos las da Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Recuerden que esto era un asunto prácticamente, este es un asunto judicial que tenemos delante del Creador. Todos nosotros somos pecadores, somos culpables de violar la ley de Dios y por ende estamos condenados. Sin embargo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer nuestra justificación. Y claramente lo dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tristemente en esta semana, parte de las malas noticias fue escuchar la muerte de varios jóvenes. 2 jóvenes murieron aquí en nuestro condado, una joven ahogada, otro joven ahogado que se tiró de un puente porque estaba endrogado, las 2 muchachas que murieron en el accidente del avión, jóvenes. ¿Qué me dice eso? La vida nadie la tiene garantizada, nadie. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a dónde vamos? Si eso sucede, ¿a dónde vamos? ¿Y por qué razón vamos? Todos esperamos ir al cielo. Sin embargo, la única manera de ir al cielo es que usted tenga un concepto correcto de Jesucristo y de su misión. Que Jesucristo es Dios, Él es el Señor. Y su misión fue venir a este mundo, encarnar en un ser humano, específicamente para ponerse en ese lugar de condenación que nos pertenecía a todos nosotros. Todo aquel que en Él cree será salvo, tiene la vida eterna. Esa es la perspectiva humana, es lo que nosotros debemos de entender y tenemos que tener claro. Que para ser salvos necesitamos ser expuestos al Evangelio y que el Evangelio no es otra cosa que eso, la buena noticia que aunque hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, por su amor y gracia, Él proveyó a Jesucristo para nosotros poder tener la vida eterna. De lo contrario sería imposible de que nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. El hombre no se salva ni siguiendo una religión, ni haciendo obras, ni en sus propios esfuerzos. El hombre se salva poniendo su fe en el sacrificio de Jesucristo, arrepentido y convertido de sus pecados. Esa es la perspectiva humana, pero ahora nos toca a nosotros estudiar la perspectiva divina. ¿Por qué? Porque es tema bíblico. Si Dios no hubiera querido, no lo hubiera revelado en las Escrituras. No nos hubiera hablado de que nos escogió antes de la fundación del mundo, ni que fuimos predestinados. Nada de eso, lo hubiera dejado. Pero Él quiso revelarlo. Por tanto, nosotros lo estudiamos siendo reverentes a Él, lo estudiamos conscientes de que somos falibles, que tenemos la tendencia a equivocarnos. Repito, ninguno, ni yo mismo, puedo decir, no, porque yo todo lo que digo es correcto. Lo tienen que creer ustedes a ciegas. No. Ahora, yo lo que he hecho es, como tenemos que hacer todos los cristianos, humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame a este pobre entendimiento mío, ayúdame, ilumíname, guíame, y para yo poder entender. Y creo, guiado por el Señor, que lo que yo entiendo es la verdad. Desde el momento en que Dios también me diga a mí, eso no es la verdad, pues no podemos ser dogmáticos. ¿Se recuerdan ese sentido que les dije? Que no podemos ser dogmáticos en el sentido de que ya yo creo esto y esto es lo que es y a mí nadie me saca de aquí. No podemos ser así. Nos estaríamos haciendo un daño a nosotros mismos y a todo aquel con que nosotros queremos compartir nuestros conceptos y nuestras ideas. Aquí se habla en este capítulo 1 de Efesios de la predestinación. Fíjense. Versículo 3, Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Vamos a leer los pocos versículos que hay aquí que hablan acerca de este tema. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso lo podemos entender, está claro. Gracias a nuestro Señor,
Hay lugares celestiales a donde queremos ir y Él nos ha bendecido ya. Con la entrada ya nos ha bendecido a esos lugares celestiales. Ahora Él dice, según nos escogió en Él. Cuando dice en Él, está refiriéndose a Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos, y aquí está la palabra, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego el versículo 11 dice, en Él, vuelve a repetir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo se enfatiza que todo es en Cristo? En Cristo. Ahora bien, me gusta compartir con ustedes un comentario del teólogo Wrighty. Un comentario que él hace al texto en cuestión, sobre todo ese término que hay ahí, predestinado. Y escuchen muy bien lo que él tiene que decir. Y lo comparto porque dentro de todos los comentaristas pienso que es, por lo menos, el que yo más me acoplo a lo que él quiere decir. Dice, predestinado. Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo serán adoptados en su familia y hechos conformes a su Hijo. Y hace mención de Romanos 8:29. Ahora, esto comporta una elección en Cristo de parte de Dios. ¿Okay? Fíjense, ahora ya es mi comentario. El fundamento y base de la elección aquí es en Cristo. Vamos a desenfocarnos un poco de nosotros y enfocarnos en la persona de Jesucristo. ¿Okay? O sea, Jesucristo es el Rey, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo es estableciendo su reino. ¿Okay? Y lo está estableciendo entre los hombres, o sea que los súbditos de ese reino son los que han de formar parte del mismo. Y hermanos, ese es todo el propósito de la creación. Nosotros proclamamos decir somos creacionistas, pero nos hemos detenido a preguntarnos ¿por qué y para qué Dios creó? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia dice que creó por medio de Jesucristo, para Jesucristo, para Él. Dios creó teniendo en mente a Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? Un rey, que es Jesucristo, su reino, porque no hay rey sin reino. Para que alguien tenga que ser rey, tiene que haber un reino. Y un reino lo componen personas, o sea, somos los súbditos. Y eso es lo que Dios tenía en mente desde un plan eterno para establecer en el tiempo que es cumplido. O sea, que es por eso que todo es en Cristo. Fíjense, todas, y es mi entender, todas las criaturas humanas fueron creadas para alabar a Dios. El resto de las criaturas que existen, que no son seres humanos, son los que para el sustento de los seres humanos. Pero los seres humanos creados para alabar a Dios. Inclusive, por este rey y su pueblo, la paciencia divina preserva la tierra hasta que todos los que han de ser parte del mismo procedan al arrepentimiento. Eso lo dice 2 de Pedro 3:9, lo conocemos, ¿verdad? Que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿a quiénes están incluidos en todos? ¿Usted cree que sea toda la raza humana? No. Todos los que creen.
No es lógico. No es lógico. Dios no puede esperar con paciencia a que toda la raza humana proceda al arrepentimiento. Eso no ha de suceder. ¿Por qué no ha de suceder? Porque también en la Biblia hay profetizado un infierno, donde han de ir los que no quieren arrepentirse. Entonces, ¿hasta dónde es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es hasta que todos esos que van a formar parte de ese glorioso reino procedan a arrepentirse y convertirse, entonces Él viene. ¿Entienden la idea? Así que no, todos que aparecen en 2 de Pedro 3:9 no puede incluir a toda la humanidad. Es ilógico. Aun cuando Cristo venga por su iglesia, el ser humano va a seguir procreando y van a seguir surgiendo personas, y gente va a proceder al arrepentimiento y gente no va a proceder al arrepentimiento. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Riley continúa haciendo su comentario acerca de predestinado para referirse a la elección, diciendo, según el versículo 4, que es una elección hecha por amor. Es por amor que Dios hace la elección. ¿Quién puede discutir eso si Dios es amor? ¿Ok? Que está basada en la benevolencia de su perfecta voluntad. Pues claro que sí. Dios quiso crear su reino y los súbditos de este reino. Y su objetivo, como menciona el versículo 14, es ser glorificado. Dice siempre para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es existir para alabar y glorificar a Dios. No tiene otro, no hay otro propósito, sino es ese. ¿Okay? Ahora, me gusta lo que él continúa comentando. ¿Okay? Es cierto que fuimos escogidos en Cristo por amor en base a su perfecta voluntad. Pero él dice, esto no releva al hombre de su responsabilidad en creer el Evangelio. Y el que diga otra cosa es un ignorante de las Escrituras. O sea, yo estoy viendo en todo esto que la fe juega un papel importantísimo en el plan de Dios, aún desde un principio de la creación. Posiblemente es donde tenemos la respuesta a todos estos misterios difíciles de entender. En la fe. No podemos desligarnos de la fe. Todas las promesas bíblicas las acompaña la condición de creer, la fe. Por eso dice, no releva al hombre de su responsabilidad en creer el Evangelio a fin de que se lleve a cabo en él personalmente la predestinación de Dios. Fíjense si no es así, que mire lo que dice el versículo 13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo, y ahí entra el proceso, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Para usted creer algo, usted tiene que escucharlo. Si usted no lo escucha, ¿cómo va a creer? Usted tiene que escuchar primero. Ya hoy usted escuchó aquí el evangelio de salvación. Que sí, cuando después de esta vida hay cielo y hay infierno. ¿Cómo vamos al cielo y cómo escapamos del infierno? Por el evangelio. Creyendo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Todo el que escucha y cree este evangelio, dice, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, al tratar la soberanía de Dios, hay que tener muy pendiente lo que el mismo Dios va revelando en su palabra. A mí me impresiona mucho un versículo que es Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Y habla acerca de Jesucristo. Inclusive podemos leer desde el 15. Dice,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, todas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, esos son los ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros no tenemos problemas en reconocer que todo fue creado por medio de Él, porque profesamos ser creacionistas. Es más, la evolución con los adelantos científicos cada vez es más absurda. Es más absurda. O sea, la otra propuesta al fenómeno de la existencia que los que niegan a Dios, porque son ateos, dicen, es absurda completamente. Y en muchas ocasiones hemos dicho desde aquí por qué es absurda la evolución. Número uno, porque es ley de la ciencia que toda causa tiene un efecto. El universo que existe es una causa. Tenemos que preguntarnos cuál es el efecto. ¿Cuál es? Bueno, nosotros no tenemos problemas en decir Dios, pero el que niega a Dios dice, no, son los átomos. Ahora, no podemos conformarnos con eso por el hecho de que alguien, porque diga soy científico y llevó tanto tiempo, ya es un doctor en esto y en lo otro, ya yo le voy a creer de que son los átomos los que el efecto de la causa. No, hay que preguntar, ¿esos átomos son eternos o no son eternos? Si no son eternos, ¿quién los creó? Y si son eternos, ya que carecen de personalidad y de todo, si son eternos, ¿por qué de buenas a primeras cambian de condición? Explotan, resulta el bello universo, y del bello universo solamente el planeta Tierra es el único que reúne todas las cualidades y las condiciones para que haya vida. El proceso de selección natural con el ADN quedó descartado por completo, porque las mutaciones no se pueden así evolucionar. Entonces, cuando decimos aquí que todo fue creado por medio de Él, aún los científicos, algunos de ellos, otros siguen de tercos, que profesaban ser evolucionistas, hoy día están ya diciendo, ¿sabe qué? Aquí hay un creador, aquí hay un diseñador inteligente. Así lo están diciendo. Esto no puede ser producto de un diseño, que no sea de un diseñador inteligente, porque hay que responder no solo al fenómeno de la materia, sino también al de la personalidad. Por medio de Él no hay problema, Dios. Pero lo otro, para Él, ¿se ha puesto a pensar en eso? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Aún los inconversos? ¿O usted quita de la lista a los inconversos? Entonces no sería todo. Todo fue creado para Él. ¿Sabe qué me está diciendo a mí eso? Me está diciendo a mí que todos los hombres somos vasos. Fuimos creados para el servicio a Dios, para la alabanza. No hay otro propósito para vivir. Mira que aquí hay que trabajar duro, hay que mantenerse, etcétera. Unos viven más, unos viven menos, pero el fin de todo nuestro propósito es servir y alabar a Dios. Pero lo que pasa es que por la cuestión de la fe, donde algunos creen y otros son incrédulos, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero al fin y al cabo fuimos creados todos para Él. Repito, juega un papel importantísimo la fe. Busquemos un versículo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. 1 de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí,
Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Aquí está de nuevo la fe. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, de nuevo, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, miren lo claro que está ahí, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, nadie discute que fueron destinados a eso. Pero hay una razón, porque no creen. Porque no creen. Y porque no creen son desobedientes. Y esa es la razón por la cual han de tropezar contra esa piedra. Hechos 17:28, no lo busquen, solamente voy a leer una frase que aparece ahí para que nosotros nos ubiquemos que a Dios todos nos creó con un propósito. Dice que en Él vivimos, nos movemos y somos en Cristo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él, de nuevo, para Él son todas las cosas. Así que hermanos, Dios es perfecto en sus designios. Él es justo en todos sus juicios. Justo en todos sus juicios. Y también hay que tener en cuenta que Ezequiel capítulo 18, usted lo puede leer en su casa, Ezequiel capítulo 18, especialmente los versículos 4, 20 al 23, versículo 32. El Señor dice, todas las almas son mías. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Así lo dice el Señor. O sea que eso es un designio, nadie va a poder revocar. Él no va a dar por inocente al culpable. Recuerde, el pecado es nuestro mayor problema que resolver en esta vida. Está resuelto en Cristo para los que creen. Pero el que no cree, ese es su mayor problema. El alma que pecare morirá. Morirá quiere decir va a quedar separada de Dios por la eternidad. Pero el versículo 32, claramente el Señor dice, el mismo Dios que dijo que ya han sido destinados porque no creen, Él dijo, no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Entonces, hermanos, la clave para poder entender todo esto, repito, está en la fe. La fe es un don de Dios, no lo malinterprete, es un don de Dios, un don que Él le ha dado a su criatura, a la criatura que Él creó a su imagen y semejanza para que pudiera relacionarse con Él. Él le dio ese don de la fe. Lo que pasa, unos le creen a Dios, otros no le creen a Dios. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo fe. El no creer sigue siendo fe. ¿Por qué? Porque usted lo que está creyendo es el engaño y la mentira del enemigo. Que le está diciendo no hay Dios. Que le está diciendo no, todo este mundo es producto de la evolución y del proceso de selección natural. O que lo está engañando a que crea en otros dioses y se vuelva idólatra. Pero al fin y al cabo todo es Dios, todo es fe. Todo lo mueve la fe. Unos creen la verdad, otros creen la mentira. Y eso es lo que hace la gran diferencia en esto que estamos hablando aquí de la predestinación. Vamos a buscar un pasaje para que ustedes vean la fe. Para mí es muy importante porque yo creo que lo que sucedió allí en el huerto del Edén, ubíquense en Génesis 3. Sí, Génesis capítulo 2. Lo que sucedió en el huerto del Edén, en mi opinión, sucede con toda criatura que camina sobre la faz de la tierra. Es probada en su fe y es tentada por Satanás. Para mí ocurre.
Lo mismo que le ocurrió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Claro, hoy día nosotros vivimos aquí en Cape Coral, pero a todo el mundo le sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué sucedió con la primera pareja. Fíjense, Génesis capítulo 2. Pónganse a pensar por un momento. Dios pudo haber formado este reino del cual estamos hablando, que su rey es Jesucristo. Acuérdense que esto es algo que, como Dios es omnisciente, Él es infinito y eterno, esto es un plan soberano de Él desde la eternidad. Pudo haber creado criaturas que nunca cayeran, que hubieran sido y permanecido santas, como la tercera parte de los ángeles. Las 3/4 partes de los ángeles, que son santos desde que fueron creados. Pero eso no fue el designio de Dios. El designio de Dios fue crear criaturas racionales que usan el intelecto, emocionales que pueden usar el corazón, los sentimientos, y volitivas, pueden tomar sus decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que respetar de la soberanía de Dios, que no nos creó títeres ni nos creó robots. Nos creó seres a su imagen, capaces de, repito, pensar, sentir y actuar. Y desde el principio, esto fue lo que hizo Dios. Creó a Adán y a Eva, le dio un huerto con suficiente abundancia de frutos y de vegetales y de todo lo que usted no se puede imaginar. Porque quiero decirle que con el diluvio, gran parte de la tierra perdió tantos nutrientes que mucha de esa vegetación natural pereció. Y mire la abundancia que todavía tenemos. Así que ustedes se pueden imaginar ese huerto del Edén, lo rico que era en frutos, en todo. El hombre no comía carne, era vegetariano. ¿Por qué entonces Dios pone un árbol y le dice, ¿sabes qué? Ahí dice Génesis 2, 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso lo dice Génesis 2, 16 al 17. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es la ley. Ahí está representando la ley. ¿Okay? Y Dios lo puso para probar al hombre. No hay otra razón para lo cual. Probar su lealtad, su fidelidad, su amor. Y en fin, todo lo que somos, Dios lo prueba. Ustedes están familiarizados con lo que pasó en la caída. Vino el diablo, empezó a hablarle a Eva, a hacerle preguntas, a meterle mentiras y a tergiversar la misma palabra del Señor. En Génesis capítulo 3 le dice Satanás, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Dijo una verdad, ¿sí? Eso fue lo que le dijo Dios. Dijo una verdad. Satanás usa verdades bíblicas. Dijo una verdad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Me está diciendo a mí, fue enseñada, instruida y sabía muy bien, conocía, o sea, no era ignorante, conocía lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho, come de todo lo que hay aquí, come de esta abundancia, solamente de este árbol no me comas. Hasta aquí ella estaba bien. Le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En otras ocasiones yo he predicado acerca de esto y le he llamado la atención al hecho de cómo el hombre
escucha algo y él mismo lo interpreta a su manera. Porque aquí Eva está aboliendo ciertamente. Porque Dios le dijo, ciertamente morirás. Y ella está diciendo aquí, no, porque no morirás. Para que no muráis. No, para que ciertamente no muráis. Lo mismo está pasando hoy día. Están negando el infierno y están negando todo eso, creyéndole las mentiras a Satanás. Pero mire, ¿qué le responde Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ven ahí? Dios le dice, ciertamente morirás. Eva lo interpreta, si como muero, le quitó ciertamente. Y Satanás le dice, no morirás. ¿Qué ustedes piensan que ocurrió ahí? Ella tenía que responder, y esa es nuestra responsabilidad, con fe. Pero la pregunta es, ¿a quién le creyó? ¿A quién le creyó? Si le hubiera creído a Dios, ella no hubiera comido de ese fruto. Pero como le creyó al diablo, comió del fruto y murió. Y hermanos, eso mismo ocurre todo el tiempo en todos los hombres de esta faz de la tierra. A Pablo lo tumbó de un caballo. A usted y a mí nos presentó en una circunstancia, en una situación donde Él nos enfrentó con la verdad. Claro, en aquel tiempo era el árbol del huerto del bien y del mal. Hoy día es Jesucristo. Jesucristo murió en una cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero usted tiene que responder en fe. O le cree la promesa a Dios, o no le cree. Si usted le cree, usted es salvo. Y si usted no le cree, es condenado. Tanto uno como el otro fueron creados ¿para qué? Para que fueran criaturas que alabaran a Dios. Pero estos vasos son de honra y estos de deshonra. Y la diferencia la hizo la fe. Y si usted quita la fe de lo que es interpretar todo esto, está perdido. Completamente perdido, porque para mí es el meollo, es la esencia de poder entender la predestinación, el haber sido escogidos y por qué Dios escoge y ha predestinado ya un pueblo. Es obvio, y no digo obvio, si digo lo contrario, sería ir en contra de un Dios omnisciente, de pensar de que Dios no conociera a los que habrían de creer en Él. Pues claro que los conoce. Y los conoció desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón, no teniendo en mente a los que han de creer, no, es siempre en mente al Rey, a Jesucristo. Y en Él, los que han de creer, van a tener parte de ese reino. Entonces, ya voy a terminar con esto. Yo le doy gracias a Dios, porque esto va a introducir al próximo estudio. Dios me permitió a mí en mi carrera y experiencia cristiana, la cual aún no está completa ni perfecta, experimentar las dos tendencias más predominantes en cuanto al misterio de la predestinación. Estuve un tiempo en iglesia arminiana, estuve un tiempo en iglesia calvinista. Cuando digo arminiana y calvinista, me refiero es los que están de acuerdo con Arminio o de alguna manera se han dejado influenciar por sus tendencias, y otros los que están de acuerdo con Calvino y se han dejado influenciar por sus tendencias. Quiero decirles, hay cristianos que no están de acuerdo con ninguno de los dos. Otros ven en ambas tendencias partes que son bíblicas positivas, otras que son errores, que están errados. ¿Nos sorprende de que hayan errores? No, si tanto Arminio como Calvino fueron hombres, falibles y con tendencia a equivocarse. Entonces yo no puedo ahora, como el caballo, ponerme una cosa aquí y decir, no, Calvino, o Arminio. No, yo soy seguidor de Jesucristo, Él es el autor y consumador de mi fe. Y todo yo lo tengo que ir comprobando con la palabra de Dios y el contexto general de las Escrituras. Pero eso sí, hermanos,
nosotros aquí en el estudio vamos a comenzar exponiendo las tendencias arminianas, las vamos a analizar y vamos a ver bíblicamente cuáles son verídicas, cuáles son errantes. Lo mismo vamos a hacer con las tendencias calvinistas. Yo no espero una unificación de creencias o de mentes. No, a pesar de que se exponga todo esto, espero que las personas sigan teniendo sus divergencias. Pero recuerden una cosa, lo que no podemos sí es dejar de glorificar a Dios y desunirnos. Amén. Porque estamos tratando la salvación según la perspectiva de Dios. Y lo que nos tiene que mantener unidos es la perspectiva humana. Entender el Evangelio, que es por gracia, por medio de la fe. Eso sí nos tiene que mantener unidos. Entonces, la semana que viene vamos a comenzar, ¿verdad? La próxima semana no tenemos culto, sino en otro martes más arriba vamos a presentar, para que usted conozca a Jacobo Arminio, qué es el arminianismo, cuáles son sus 5 artículos de fe, cómo ha influenciado la iglesia hoy día. Todo eso lo vamos a estar viendo en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga.